Si estás viendo este vídeo, es que esto del gemelo perdido, aunque te haya sonado a chino, de alguna forma ha despertado una curiosidad en ti que quizá tenga el mismo origen que tenía para mí. Cuando yo escuché la primera vez hablar de este tema, me parecía ciencia ficción. Pero bueno, como muchas veces las cosas que nos suenan raras nos llaman la atención, pues ahí me tenías a mí, posiblemente como tú estás ahora, diciendo, a ver, ¿qué es esto del gemelo, perdido, solitario, de esto de haber podido compartir en el útero materno un tiempo con alguien más? Y cuando empecé a escuchar algunas de las cosas que le ocurrían a las personas que tenían esta memoria, pensé, esto me pasa a mí. Y es que los que hemos vivido en el útero materno con alguien más un tiempo, tenemos esta memoria, porque es nuestra primera referencia. Yo a veces pongo el ejemplo, digo, si tú estuvieras en una isla desierta con una sola persona desde el minuto uno de tu vida y esa persona desaparece, la pérdida sería tremenda, es la única referencia de relación que tienes. Pues esto ocurre un poco con esa primera relación que compartimos dentro del útero materno. Sería absurdo pensar que ese embrioncito, esas células que se han unido, que se multiplican, que tienen esta inteligencia natural, biológica, inconsciente, para reproducirse, multiplicarse, formarse y crear este cuerpo entero, de una forma natural, sin que nadie haga nada más, sería absurdo pensar que no saben que han compartido con otro ser un tiempo al lado y que eso deja una huella. Y así lo han demostrado muchas personas que llevan pues, en torno a 50 años investigando en este tema. Hay libros buenísimos sobre esta temática y creo que además que ahora empezaremos a poder investigar aún más en esta patología, en este tipo de personas, de comportamientos o esta huella que ha quedado, porque antes no se sabía que empezaban la vida dos y que uno llegaba hasta el final, hasta que no hemos podido encontrar a personas que comparten estas características y que se llega a la conclusión y se comprueba que pueden tener esta memoria de antes. Pero ahora será más fácil porque con los últimos 20, 30 años en la reproducción asistida muchas veces se transfieren dos y solo llega hasta el final uno. Y en esas personas sí podremos estudiar concretamente si se dan estas características y de qué forma, de una forma más fehaciente. Y en poquito podremos tener más datos. Pero lo que está claro es que somos muchos los que ya hemos comprobado que esto tiene sentido en nuestra vida. Y cuando yo lo trabajé la primera vez, me di cuenta que en realidad había ciertas características que iban conmigo, pero no era consciente. Por ejemplo, siempre había tenido mucho miedo a la muerte, además como la muerte repentina, inesperada, ese momento que es como, ay, que alguien que tengo cerca y que quiero se puede ir y le puede pasar algo. mm, Y esto habla de ese momento, ¿no? En el que ocurre eso. Ya no me pasa, así que está claro que algo se ha desactivado cuando he trabajado con esta memoria. Una cosa muy importante que me pasaba era en las parejas, siempre en las relaciones, ya no solamente en las relaciones de pareja amorosa, sino muchas veces de la pareja amistosa o de con alguien con quien creo mucho vínculo o creía tener o que podía tener mucho vínculo, había una parte de mí que tenía ahí una barrera, ¿no? De separación. Es como necesito el contacto contigo, quiero tener contacto contigo, pero cuando tengo ese contacto cercano, intenso, profundo, hay una parte de mí que recuerda aquel contacto intenso y profundo y de alguna forma me da miedo perderte. Entonces, cuando alguien te importa mucho, a veces te alejas sin saber por qué para que no vuelva ese dolor de perderlo. Mejor me separo y no me acerco antes de vivir esta relación intensamente y que puedas desaparecer, como ocurrió aquella primera vez. Y esto, pues claro, no lo razonamos ni lo entendemos cuando nos pasa, pero cuando vi que había pasado toda mi vida, pues empezó a tener sentido y cuando lo trabajé pude también cambiar un poco esta forma de tener la relación, tanto de pareja como
como amistosa, ¿no? Yo recuerdo que vivía las separaciones fatal, porque para mí una separación era para siempre, que es el recuerdo de esta primera separación, ¿no? De repente estoy con alguien, ya no está y no vuelve a estar. Entonces, cuando alguien se iba por una semana o por unos días, o cuando me separaba de mi pareja 2 días en un viaje, para mí era, yo lo veía, yo decía, esto es extremo, pero no lo puedo evitar, era como una angustia tremenda, como una separación brutal, como algo que no podía soportar, que quizá no le volvía a ver. Evidentemente no era racional, pero ahora entiendo también por qué, ¿no? Y además había una sensación de ese, mm, pues, vacío que te queda cuando lo único que tienes se acaba o lo pierdes. Y ese vacío, esa sensación de soledad nos hace a algunas personas, a algunos les hace entrar en melancolía o en un poco este estado más depresivo o como apático, como que la vida no merece la pena relacionarse y vivir algo bonito porque se acaba. O otras personas, como era mi caso, en las que entramos justo en lo contrario, en la hiperactividad, en no parar un momento, porque parar y sentir eso es duro, es insoportable, así que mejor me pongo en actividad todo el rato y siempre estoy haciendo cosas y siempre estoy con alguien, y así no me pongo en contacto con esa sensación mía, conmigo misma, en la que puedo sentir ese vacío o esa soledad, ¿no? Y aunque tengas todo y a todos cerca, es un vacío interno, que a veces intentamos tapar de esta forma de actividad absoluta. Y también me ocurría que me parecía que cuando me acercaba mucho a ciertas personas, pues me decepcionaban, ¿no? Como que siempre no llegaban a cubrir ese vacío. Claro, nadie lo podía cubrir, entonces no lo entendía. Pero parecía que las relaciones siempre me fallaban, como pasó con ese primer ser que tenía cerquita, que me falló. Porque esa es una sensación también de muchas personas que hemos tenido esta memoria. Puede estar en la polaridad de me ha fallado el otro porque se ha ido y me ha dejado aquí sola, y hay ese fondo también de rabia o de decepción. O también puede ser un tema contrario de culpa, de por qué te has ido tú en vez de yo, si tú te has muerto, yo también merezco lo mismo, yo no merezco vivir, como si yo te debiera la vida, vivo gracias a que tú te has ido. No es algo que razonemos, ¿no? Yo te lo explico así ahora, pero es una sensación como de culpa constante y de no merecer la vida porque parece que la tenemos a costa de otro que se ha ido. Así que esto era algo también muy típico. Y luego físicamente, pues a veces nuestras madres ya nos cuentan que han tenido una pérdida, que tenían un sangrado, que tuvieron que hacer reposo, pero otras no han tenido nada de eso porque el que se queda fagocita absorbe todas estas células del que fallece o el que no sigue adelante, ¿no? Y de aquí también algunos síntomas que luego se encuentran en algunas mujeres, como el teratoma, que son quistes en un ovario, que cuando se lo quitan tienen incluso pelo, dientes, restos de otro ser. Así que si tengo restos de otro ser, posiblemente tenga esta memoria. Muchas personas nunca han oído hablar de esto y puede parecer raro, pero como te digo, mira qué estás sintiendo cuando me escuchas, porque te puede pasar como me pasó a mí, que de repente muchas cosas empiezan a cobrar sentido. También hay otras patologías de restos en el útero, de miomas, de endometriosis, que sería un poco largo explicar cuál es el sentido biológico de tener esa memoria, pero para que al menos empieces a contemplarlo. Y en nuestras relaciones, en nuestra vida personal, en los comportamientos que te acabo de contar, y por supuesto en nuestra fertilidad, porque cuando yo me voy a quedar embarazada se van a despertar memorias de embarazos. Esto ya sabéis que es una de mis frases, un embarazo despierta memorias de embarazo, y es así. El embarazo que estamos buscando va a llevarnos a memorias de embarazos anteriores, y uno anterior fijo que todas tenemos es el que hemos estado dentro del vientre materno, era nuestra propia gestación. Y si allí ha habido esa pérdida, si allí hay esa memoria, pues podemos conectar con la pérdida, con la muerte, con el fallo, con el aborto, con el miedo a que ocurra, y eso puede impedir que nos quedemos embarazadas o que vaya hasta el final el embarazo. Así que una memoria
desde luego, a explorar. Te recomiendo que lo hagas porque el que la tiene, de verdad que la padece y que determina muchas cosas en nuestra vida que cuando somos conscientes y podemos cambiar, la verdad es que nos cambia todo. Así que te aconsejo que indagues en este tema. También hay una cosa que, bueno, se hace un poco de broma porque al final la metáfora, el simbolismo para nuestro inconsciente es importante, pero suele pasar mucho en las personas que hacemos esto y que tenemos esta memoria, y es que guardamos las cosas pares desemparejadas, ¿no? Los calcetines, los pendientes, los guantes, y que parece que el otro no lo podemos tirar por si aparece, ¿no? Como si estuviéramos todavía en busca de eso. Y que tenemos a veces cosas por dos, como si hiciéramos, ¿no? La vida también de ese ser que queremos recuperar o que compramos las cosas duplicadas, porque tenemos una memoria todavía de ser ese también con el que veníamos. Así que espero que esto te ayude. Espero que si es tu caso algo haya despertado en ti y quieras indagar más. Y si puedo ayudarte, estaré encantada. Te puedes suscribir por aquí en mi canal de YouTube, en mis redes, en el que encontrarás más contenido sobre esta temática. Y te veo pronto. Me encantará también saber si algo de esto ha resonado en ti, si me dejas algún comentario o si quieres compartir conmigo tu experiencia, porque nos servirá a todos y a todas para crecer y seguir investigando y dándonos cuenta y tomando conciencia. Muchas gracias.